Nos volvemos a encontrar en el capítulo de hoy, eh, el capítulo 5. Vamos a ir de paseo con Borges y Ulises a visitar la Buenos Aires de esa época. Como les he prometido en el anterior capítulo, vamos a ir de visita eh, y vamos a hablar de Borges también a través del libro Borges Buenos Aires. El capítulo de hoy vamos a empezar diciendo que Giorgi tuvo un entrenamiento de bibliotecario cuando era chico en su casa y luego fue seguido en la biblioteca municipal, donde lo llevó su íntimo amigo Francisco Luis Bernardes, pero que tuvo lugar en otro espacio que era la librería Mitchell y que se lo consideró un empleado más de la librería. Los atendía cortésmente, sabía de memoria la colocación de cada libro y cuando llegaba una remesa nueva de Inglaterra, observaba con detenimiento su distribución y de esa forma los empleados lo consultaban para evacuar consultas difíciles. Bueno, eso era lo que hacía laboralmente Borges. Bueno, en las caminatas que hacía Buenos Aires se encontraba la calle Montenegro. Y en esa calle se narraba una anécdota en el acápite Muertes Buenos Aires del libro Cuaderno San Martín. Y que son los poemas que hemos leído anteriormente con relación a Chacarita y La Recoleta, que eran los dos cementerios más importantes de Buenos Aires. Pero el primero era la Chacarita. Bueno, desembocaban en el paredón mortuorio de la avenida Jorge Newbery. Y no teníamos que sorprendernos de que Borges anduviera por esos andurriales, en los que los temibles maleantes se tiroteaban con la policía. En sus paseos por el Bajo de Belgrano, en la época en que estaban los Stats con la peonada brava y varios aguantaderos de delincuentes comunes, Giorgi en un par de caminatas fue palpado de armas. O sea que hay que tener valor para desempeñarse. Bueno, una noche abierta, tanto su amigo Ulises como Borges llegaron a Montenegro, casi como una calle final en una condenación oscura del paisaje. Una petrificación torva del arrabal que hasta en su nombre, extraña casualidad, aparecía. Contra el barrio de la calle se levantaban las veredas traidoras de endiablados desniveles. Borges, en el curso de una conversación que tuvo con su amigo en el año 1980, recordó a Borges las veredas como rellenas de trozos desvencijados de barriles y pedruscos. Se sentía la emanación de las aguas permanecidas. Se quebraban melancólicos residuos de luna. La extraordinaria coyuntura de ser hombres y se hizo más extraña aún. La hora y el desamparo a esta parte de la excursión, un vago matiz de descender al infierno propiamente dicho. Cosa que a Giorgi, con el prostituido paseo de Julio, a Luis y a Ulises, con ninguna calle de esas que sus recorridas lo llevaron a denominar a Borges como el compartidor de calles. Bueno, en realidad las exploraciones por los alrededores de la Chacarita habían comenzado porque Borges visitaba a Ulises en un corralón municipal de la calle Dorrego, próxima al cementerio. Pertenecía a la dirección de saneamiento que se ocupaba de puentes, zanjas y etc. En 1928 había en Buenos Aires muchas calles de tierra. Siguiendo con la calle Montenegro, llegaron a tomar unas cañas en La Tapadera, de Corrientes y Dorrego, que era un antiguo paradero de carros transformado en un almacén de bebidas. Ahí venían los hombres que trabajaban en el corralón, y del que Ulises era el segundo jefe, y único empleado. Los dos alternaban con los conductores de carros, un cuarteador, individuos del comité radical, guitarreros y cantores. Pese a su limitación de la vista, era un desaforado caminador. Batía todos los rumbos de la ciudad, en especial los arrabales. Le resultaba fascinante la presencia del tango antiguo, agregado en Evaristo Carrieruco en 1930, y años después con el tango, publicado en el libro El otro y el mismo, poético también. Jorge Luis Borges tiene la posibilidad de una abstracción tajante, vertical e instantánea. Le gustaba merodear en las proximidades de la metafísica, con un inagotable divagar sobre el misterio del yo y el de la muerte. Entonces, al resonar de un tango, era capaz de centrarlo en la realidad.
afloraba en Georgis a tomarle el pelo a los entrevistadores con un alto voltaje de ingenuidad. No hay que pensarlo como un Borges solemne, grave, profesional, porque a veces les haga juego a becarios demasiado ansiosos. Hay humor también, aunque retenido en algunas apreciaciones de Borges acerca del tango. Las caminatas extensas de Borges por las orillas le fijaron muchos territorios espirituales al tango, sobre todo como expresión de coraje, de los que sin odio, lucro o pasión de amor se acuchillaron. En los oscuros callejones de Palermo recorrió cuadra por cuadra buscando a Muraña, el cuchillero del barrio. Una vez a Borges tuvo por pasarle algo muy serio. Habían ido los dos, Ulises y Borges, con Sixto Pondal Ríos, un poeta. Giorgi tocaba las paredes con su bastón porque le gustaba siempre independizarse de lo más posible del bien dispuesto del brazo amigo. La pared de ladrillo terminó. Empezó una de chapas, enclavados allí como un límite de un baldío. Resonaron fuerte. Unos malevos se creyeron provocados a la distancia, y mientras resonaban, avanzaban llenos de malas intenciones, arrojaban sapos y culebras por las bocas rencorosas. Giorgi consiguió irritarlos al máximo. A sus terribles insultos les contestaba irónicamente: «¿Qué decís, Rosita? No te oigo, Pelagia», etc. Había inventado una forma de insultar a los hombres que hacían un culto diario, a veces a punta de cuchillo de su machismo. Tanto Pondal Ríos como Ulises no podían hacerlo huir. O sea que teníamos también nuestro guerrero valiente, un Borges valiente. Aparte no solamente escritor, sino también osado y atrevido. Así que hay que tener valor para hacer ese tipo de cosas. Bueno, siguiendo con sus paseos, lograron pasarlo por encima del molinete de la estación del ferrocarril. Del otro lado era el territorio de ellos, asomándose al castillo de los Leones. Decían que estaba poblado de fantasmas y el mirador del Club Belgrano y las barracas, con música en el kiosco. A Borges no le dio importancia al incidente. Después los hacía enderezar hacia la calle Luis María Campos, que él recordaba que era el antiguo camino de las Cañitas. A un costado estaba la abadía de los benedictinos, que eran las caballerizas de José Hernández. Otras veces torcían al norte, dejando a un lado a Núñez, donde estaba el Club Platense. Iban a parar a los descampados próximos de la estación Rivadavia, donde se levantaba la atalaya solitaria, la casa del coronel Espina. Borges podía olvidarse fácilmente de la circunstancia externa del paseo y poblar aquellas soledades con sus digresiones tan especiales. Como hombre al que le cuesta horrores trabajar sus manuscritos, las caminatas de Borges siempre estaban colmadas de borradores orales. También eran ejercicios de memoria. A veces memorizaba sus pasos mientras se encaminaba con un apresurado inmotivado. Hizo que se llevara un carro detenido en las proximidades del mercado de abastos. Eran impaciencias por discusiones o encuentros no previstos. Por ende, una vez elaborada la proyección de una caminata por antelación, no le gustaba que nadie se agregara. Rara vez hablaba de sus caminatas en sus sombras. Tal vez modestia enfermiza, no. Más bien tenía la tendencia a una perpetua revisión y disconformidad con sus creaciones. De allí vienen ciertos cambios de puntos de vista. Meditaba una y otra vez sobre los grandes problemas del estilo, pero eso lo reserva por sus largos momentos de soledad o inmovilidad. Bueno, teníamos claramente que no solamente Borges redactaba o planificaba sus escritos, sino también que era muy planificador en sus cosas. Por ejemplo, como menciona, planificaba los paseos a donde él quería ir, pero como tenía problemas de visión, es lo que hacía él, contaba los pasos, y eso, si venía alguien a molestarlo o lo que sea, eso le frustraba. Así que también la matemática puede ayudarnos en algunas cosas. Bueno, Borges trata de situarse en el universo, sintiéndose como siente a Buenos Aires. Y ese es el enigma, el enigma que construye su congoja no confesada sino rara vez. Su vista dolorosamente se ha fijado y se ha centrado en una visión interior que amplía las minucias y las apariencias que están vivas, con extraña fidelidad, en sus memoraciones que lo deja del caos en un mundo exageradamente concreto, que le da un orden formal
en el que siempre resplandece la belleza de su estilo. Él ha respondido con amplitud a la curiosidad que despierta la situación. A nosotros, la mejor y más directa nos parece que está en su existencia de caminador, más allá de cualquier indagación o de las consideraciones hechas de lamentaciones que él rechaza de plano, comunes en estos casos. Le dan una especie de posición distinta del espacio de Buenos Aires y los accidentes variados que la ciudad contiene en su caudal permanente de transformaciones. Bueno, a Giorgi le fatiga ser Jorge Luis Borges, arranca de antes, no siendo producto de la fatiga originada en montones de entrevistas, promoción de libros y ensayos sobre su personalidad y obra. La calle Echeverría en dirección al Cabildo les vio inaugurar el aerobismo de cuello y corbata por allá de las cercanías de 1930. Borges tenía a su disposición todavía la claridad suficiente para no perder la vertical con cualquier maléfico tropiezo. No era de esos enamorados de su enfermedad que detallan los síntomas que lo aquejan con oscura delectación. También iban por las cercanías del puerto y conocía muy bien la caña amarga, al referirse en una de sus obras del barrio de Barracas. Incluían en sus paseos en Barracas propiamente a pie, y su vuelta era en taxi cerca de la casa de los Borges para tranquilizar a su madre Leonor. En las caminatas próximas a su infancia, Borges indagó mucho acerca de los orilleros, es decir, de las personas que vivían cerca de las orillas del río. Caminaba cerca del arroyo Maldonado y las paralelas vías del ferrocarril que habían sido el principio de la pampa que podía ver desde la azotea de su casa. Recorrería ese paisaje en 1929 mientras entubaban el arroyo. Solía detenerse en la confitería La Paloma donde jugaba el truco. Hablando de esas cosas, Borges se acuerda de caminatas extasiadas eternas por infinitud de barrios. Borges pensaba que cerca de 1930 hubo mucha pasión metafísica y literaria, y fue debido al éxito de su obra Historia de la Eternidad. Las transformaciones de Buenos Aires no han alterado el amor que le tiene Giorgi. Incluyen la amistad, la pasión, que todavía perduran y que es un sentimiento perdido en otros países. Como se ha perdido el sentido de la familia, parece que nadie tuviera parientes ni amigos. Para finalizar, dice que para él las calles de Buenos Aires son su entraña y que no podrán jamás olvidarlo. Y cuando un amor se compromete, el alma y ni una dramática inmersión de las tinieblas va a alcanzar para debilitarlo. Siempre y para siempre va a ser compartido. Bueno, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Y nos vamos a ver en otro capítulo, que va a ser más interesante los otros. Así que bueno, nos vemos.